Por supuesto, aquí a Pepe Terrón, que es el geólogo, y nuestro amigo Alejandro Ramos, que es especialista en aguas, de Ecologistas de Nación, y Juan Antonio, que todos lo conocéis, que ha sido colaborador en el periódico del Valle de Lecrín. Y nada, y vamos a empezar la charla, cuando vosotros queráis. Agradeceros a todos de verdad vuestra inquietud de que todos tenemos este bocadillo metido dentro de la embotelladora y la preocupación tan grande que es para el Valle de Lecrín en tiempos de sequía que se ponga una embotelladora de agua. Gracias. Cuando queráis, alguno de los dos, o bien Pepe o... Llevo la Comisión de Agua de Ecologistas Nación. Un poco, yo me acabo de incorporar ahora a la plataforma. En los detalles del proyecto en concreto, pues los compañeros los podrán explicar bastante mejor, y el tema de impactos, etcétera. Lo que sí es cierto que yo he estado, digamos, en primera fila en proyectos muy similares, muy cercanos. En concreto he estado viendo que os han proyectado un vídeo sobre el río Lanjarón. Ahora mismo, como sabéis, pues tenemos la polémica de las concesiones de agua a la embotelladora de agua de Lanjarón. Aquí cerca hay un tema bastante parecido. Y hace también relativamente poco, hace apenas un mes, se ha desestimado otro proyecto cercano, que era el del río Treveles, que era el otro que teníamos ahí, que era la construcción de la segunda balsa de la Contraviesa, que era una de las dos obras que estaban previstas en el decreto de la sequía. La otra era el Azuz de Río Grande, en la provincia de Málaga, que también hace poco se consiguió que se desestimara. Con lo cual, pues un poco sí vengo siguiendo las distintas fórmulas que colectivos de otros municipios han seguido para abordar esta problemática, ¿no? Las distintas posibilidades legales de movilización, etcétera, que ha habido. Y un poco os quiero comentar eso, y sobre todo también basado en la experiencia que tenemos cercana en Lanjarón, qué es lo que nos podríamos encontrar en un futuro cercano con una planta embotelladora, ¿no? No son, por supuesto, los casos no son iguales, pero muchas veces son patrones que se repiten, ¿no? En concreto, pues bueno, el tema de aguas de Lanjarón, que es el más parecido. Una industria, como sabéis, lleva ya mucho tiempo funcionando. En principio era una industria local que se vendió como algo muy, muy positivo para el municipio, que generaba muchos puestos de trabajo, que generaba muchos ingresos en el pueblo, etcétera. Al paso, la parte importante de la producción y de los ingresos que eso genera están fuera del municipio. De hecho, no son tantos los trabajadores que están funcionando ahí. Estamos hablando de Aguas de Lanjarón, que es una empresa de un potencial tremendo, ¿no? Bueno, esto se hizo, por supuesto, consiguieron las concesiones de agua en su día, etcétera. Es un perímetro de protección de ese acuífero muy, muy importante, prácticamente abarca la totalidad del municipio. Eso tiene sus cosas buenas, porque en principio se protege el acuífero de contaminación, de extracciones abusivas, etcétera, pero en la práctica es una limitación a cualquier otro aprovechamiento que se pueda dar al agua en prácticamente todo el término municipal. No se puede hacer un pozo, no se puede tocar agua en ningún sitio, ¿no? Eso, que en principio pues iba bien, ya llegó un momento que el agua del acuífero pues ya ha resultado insuficiente. Entonces, Agua de Lanjarón ya no tiene suficiente con las aguas subterráneas y ahora ha solicitado aguas superficiales. O sea, el agua del río Lanjarón, que un poco por ahí viene la problemática que se explicaba en el vídeo, también quieren el agua del río. Bueno, yo tengo muy claro para qué quieren el agua del río, puesto que además no quieren el agua de cualquier parte del río, la quieren prácticamente en altas cumbres, la acequia Montalbán, que ahí hablaban, y bueno, las distintas acequias a mucha altura para que tenga calidad tipo 1, que es la que es apta para bebida. Bueno, como sabéis, ahora hay muchos productos derivados de estas aguas con sabores, etcétera, que no tienen por qué ser agua de manantial. En fin, ellos lo justificaban de una forma un poco extraña: riego de jardines, lavado de camiones, que más había, bueno, aseo de empleados, nada que no se pueda hacer con la agua normal de abastecimiento que tienen cualquier casa, o con aguas residuales, ¿no?, recicladas. Sin embargo, es una cantidad tan importante como que los propios informes de la Consejería de Medio Ambiente decían que el río con esa concesión ya se secaba. Claro, evidentemente eso iba a tener una problemática tremenda, primero para los actuales usuarios de ese agua, que son los agricultores. Los agricultores se van a quedar sin agua, eso es evidente. Aprovechamientos futuros para abastecimiento humano del propio municipio de Lanjarón también. De hecho, la concesión que se solicitaba era conjunta para abastecimiento y usos industriales, aunque después se llegó incluso a presionar, de forma que el ayuntamiento renunció
a la petición de abastecimiento para poder favorecer la concesión de usos industriales para Agua de Lanjarón. ¿Cómo se soluciona eso? Pues eso que también he oído en el vídeo que mencionaba, la Fundación Lanjarón, es un montaje de arquitectura financiera por la cual la embotelladora crea una fundación a la cual dona fondos, pero además dona fondos en función de los litros de agua que consiga del río. O sea, paga exactamente 20 céntimos de peseta por litro de agua que consiga sacar de la concesión. ¿Cómo se gestiona eso? Pues eso lo gestionan, lógicamente, los patronos de la Fundación. Los patronos de la Fundación son precisamente el alcalde de Lanjarón en representación del Ayuntamiento y el presidente de la Comunidad Regante en representación de los agricultores. Con lo cual, en definitiva, es una forma de callarle la boca, entre comillas, a los afectados que se van a quedar sin agua, que son el municipio y los regantes, a cambio de donar unos fondos que ya habéis visto que, bueno, en teoría, lo poco que se ha visto que se ha hecho ha sido en cementar acequias, cuando parece que eso tampoco tiene la finalidad, bueno, la conservación del medio ambiente en zonas de sierra. Pues sabéis que aquí lo que tenemos es un paisaje muchas veces que es antrópico, es generado por el uso del hombre, generalmente porque además esa red de acequias consigue una filtración, etcétera, que mantiene una vegetación, y el paisaje que tenemos ahora mismo, si encementamos y impermeabilizamos las acequias, nos quedamos con una zona desértica, ¿no? Bueno, ahí en este caso lo que se hizo fue, hubo cierta movilización por parte de la gente del municipio de Lanjarón, no una movilización externa. Sabéis que muchas veces en los pueblos es difícil que la gente se mueva o se manifieste públicamente contra, en el caso de Lanjarón, contra una empresa potente, como es incluso cuando está por medio del ayuntamiento, etcétera. Entonces, un poco fue desde fuera donde movimos el tema, se presentaron alegaciones, etcétera, pero esas alegaciones las firmaron, aparte de diferentes colectivos, las firmaron más de 500 personas del municipio de Lanjarón, con lo cual la respuesta social contraria a esto fue muy importante. O sea, teniendo en cuenta esa reticencia que la gente suele tomar, pues el que hubiera más de 500 alegaciones de vecinos de Lanjarón en contra de esto, casi todos, bueno, la gente relacionada con la agricultura y otros no tanto, ¿no? Al final, como los derroteros que siguió este tema, se vio la posibilidad de meterse en un contencioso, porque el trámite administrativo había sido caótico, con lo cual había muchos puntos donde agarrarse, pero ahí sí es verdad que había una serie de informes contrarios, incluso de la propia Consejería de Medio Ambiente, que como sabéis en esta zona es a la vez el organismo de Cuenca, o sea, el heredero de la Confederación Hidrográfica, el que gestiona el agua, contraria, o sea, y del propio Parque de Sierra Nevada, contraria a eso, porque sería una destrucción evidente del medio ambiente, o sea, el río se desecaría, los acuíferos, lógicamente toda esa agua al final son las que filtran y generan los acuíferos. Entonces, con esos informes desfavorables, la CISMA, que es la comisión que hay en la Consejería de Medio Ambiente, que da el visto bueno o no a estos proyectos desde el punto de vista ambiental, se pronunció favorablemente. Hubo algunos miembros que se abstuvieron y el resto votaron a favor, argumentando razones de orden social y económico. El interés económico era lo que primó en esa decisión, cuando realmente lo que es la obligación de ese órgano colegiado es valorar la incidencia ambiental, ¿no? A partir de ahí lo que se hizo se presentó una querella criminal contra estas personas que habían votado favorablemente a pesar de tener unos informes contrarios. Eso, pues bueno, en principio se sometió, el juzgado puso las reticencias que puede poner muchas veces para evitar este tipo de trámites, que fue imponer una fianza muy grande, que se recaudó y se depositó. Hubo además una movilización importante por parte de la gente del pueblo. Mucha gente pues se hicieron socios, se pagaron cuotas, otra gente hizo aportaciones, incluso aportaciones anónimas, etcétera. Y vamos, en una semana se consiguió el dinero de la fianza, se depositó, el juzgado admitió a trámite la querella criminal y precisamente mañana a las 11 de la mañana el anterior delegado de Medio Ambiente, Gerardo Sánchez, va al juzgado de instrucción número 7 a declarar como imputado por este tema de Agua de Lanjarón. Esa es la situación en la que está ahora mismo esto. Luego se archivará, no se archivará, seguirá adelante, se recurre. En fin, no sabemos, ahora mismo esta es la situación. La realidad es que
Desde que esto se empezó a mover, estamos hablando de mayo de 2006, fue cuando se hizo esta declaración. Agua de Lanjarón ya tenía los tubos comprados para llevarse el agua desde arriba hasta la embotelladora y no se ha podido mover ni una piedra porque todo esto lo ha paralizado todo. Otro tema similar que tenemos, bueno, similar, es diferente pero también es cercano con agua, es el caso este que comentaban de Treveles. Como sabéis, el año pasado salió, bueno, hace 2 años, y el año pasado tuvo vigor también, el decreto de la sequía de Málaga, que aunque el decreto de la sequía era de la provincia de Málaga, incluía el río Treveles también en la provincia de Granada. Se trataba de medidas excepcionales para abastecimiento de población con motivo de la sequía. Esto incluía 2 infraestructuras hidráulicas, 2 grandes obras que se iban a hacer. Una era un azud de derivación en el Río Grande en Málaga, que derivaba el agua del Río Grande para abastecimiento de Málaga capital y parte de la costa, y la otra era construir una segunda balsa en la Contraviesa que recogería el agua del río Treveles desde la acequia real de Cástara y la derivaría a esta segunda balsa. Esto, lógicamente, produciría, bueno, el río Treveles, eso que habéis visto ahí es maravilloso. Si fuerais a verlo hoy, lo veríais que es una pena. El río está tan seco como esto, ¿no? O sea, estamos hablando de que, bueno, estamos pasando unos años de sequía, pero a pesar de eso cada vez son mayores las demandas de agua que hay, cada vez llueve menos, estemos o no estemos en sequía, los ríos cada vez tienen menos agua, los acuíferos están cada vez más tocados, tanto en contaminación como en volumen de agua. Entonces, una obra como esa supondría condenar a muerte definitivamente el río Treveles. Ahí eso se planteó de forma diferente. En Málaga se constituyó una plataforma a nivel comarcal, en la que intervenían todos los municipios que eran afectados en el tramo de Río Grande, que dejaría de llevar caudales o minoraría los caudales por esta obra. Y en el caso de Lanjarón lo que se hizo fue, se abanderó. Realmente ha habido dos organizaciones, una ha sido la Asociación esa para la Defensa del Río Treveles, que ha aparecido ahí, que un poco engloba a colectivos del propio Treveles, incluidos ayuntamientos, etcétera. Y por otro lado, una plataforma que se creó también que agrupaba a la mayoría de los pueblos de la Alpujarra, además de colectivos de todo tipo, comunidades de regantes, bastante, etcétera, que era la Mesa del Agua de la Alpujarra, que supongo que también os sonará de haberla visto en el periódico, etcétera, con el tema este de la pantaneta. Entonces, en ambos casos lo que se ha hecho ha sido presión popular. En el caso de Treveles se planteó un contencioso administrativo, pero la verdad es que no ha hecho falta no ha hecho falta esperar, pues los contenciosos son bastante lentos, no sabemos qué posibilidades habría tenido, porque las 2 obras se han desestimado al final, y se han desestimado por la movilización popular que ha habido. Tanto en el caso de Málaga como en el de la Alpujarra, lo que se ha hecho ha sido ir organizando concentraciones, manifestaciones en diferentes pueblos de la Alpujarra cercanos bueno, en algunos incluso que no tenían afección al río Treveles, porque es cierto que en la parte baja, en Órgiva, etcétera, ha sido donde más se ha movido el tema, pues también se han hecho manifestaciones en Cádiz, etcétera, que no están relacionados con el río Treveles, pero sí la gente cuando ve la barba de tu vecino afeitar, como dicen, no, pues tienes que ponerte un poco en guardia, ¿no? Esa serie de movilizaciones ha hecho que la Administración al final haya tenido que buscar soluciones alternativas en ambos casos, ¿no? No quiere decir que no se vaya a dar ese abastecimiento, que por supuesto es prioritario, pero se han buscado otras opciones que no han sido tan agresivas y que no perjudican tanto al medio ambiente. Entonces, posibilidades muchas. Evidentemente, a la Administración lo que más le mueve siempre es que la gente reaccione en contra. O sea, cuando ven que la gente se mueve y el proyecto no es bien recibido entre la población local, sobre todo cuando no solo es la gente de un municipio, sino que ya la cosa se extiende un poco, la comarca se ve afectada, etcétera, es cuando la Administración suele reaccionar. Eso ahora mismo empieza a haber aquí un poco también de cultura de hacerlo. O sea, por ejemplo, como he comentado, que el caso de Lanjarón, que fue el primero que se dio en su día, la gente respondió muy bien, pero respondió firmando unas alegaciones, haciendo un donativo anónimo para pagar esa fianza para el juzgado, etcétera, pero la gente no se atrevió tanto a dar la cara en la calle, me refiero. Hubo pues en Granada algunas pegadas por la noche de carteles, la Agencia Andaluza del Agua, etcétera, pero la gente se atrevió menos. La gente después, por ejemplo, con el tema de Treveles ya le ha perdido más el miedo, ha visto que en otros sitios esto funciona y ya la gente no ha tenido ningún problema en montarse en autobuses, en ir a la plaza de un pueblo,
a montar una historia, sus pancartas, sus exposiciones, etcétera, y protestar públicamente por algo que evidentemente les perjudica ahora, pero sobre todo que hipoteca su futuro de cara, pues bueno, a mantener lo que tradicionalmente ha habido en el pueblo. No quiere decir esto que haya que estar contra el progreso, no, simplemente el progreso hay que saber, cuando hablamos de progreso, qué es lo que queremos, ¿no? Si el progreso es que haya alguien que gane mucho dinero a cambio de cargarse todo lo que es de todos, o si se pueden llevar a cabo proyectos de forma que el impacto ambiental que tengan pues sea bastante más reducido y sobre todo no hipotequen las formas de vida actuales que tiene la gente de la comarca y sobre todo la proyección futura, ¿no? Entonces, un poco es poner antecedentes de qué otras cosas han pasado por aquí recientemente y cómo se han abordado y cuáles han sido los resultados. Los resultados hasta ahora, pues digo, han sido buenos. O sea, las dos grandes obras que proyectaba la Agencia Andaluza del Agua, en este caso la Consejería de Medio Ambiente, se han paralizado definitivamente. Después de eso se han buscado soluciones alternativas. El tema del Lanjarón, pues no sabemos cómo acabará, pero hoy por hoy las personas que votaron a favor de eso están imputados en un juzgado y todo está paralizado a fecha de hoy. Ya veremos qué pasa más adelante. Es posible que si luego también se pueda recurrir a la vía del contencioso administrativo, etcétera, pero que hoy por hoy la cosa es así, con lo cual creo que hay que ser optimistas, ya no es como antes, que dice uno, bueno, esto es así, lo han hecho, ha hecho consumado y hay que conformarse. No, hoy por hoy, cuando la gente reacciona, las cosas al final se consiguen parar. Por lo menos la experiencia que tenemos últimamente en la comarca es que las cosas han salido así. A lo mejor mañana van de otra manera u otros proyectos, pero hasta ahora el resultado es bueno y creo que habría que aprender de experiencias cercanas pues, para aprovechar lo bueno y no caer en los errores que han cometido los demás, ¿no? Luego, si queréis al final hacer alguna pregunta y tal, pues hablamos. Creo que ahora sería interesante pues, que los compañeros hablaran un poco ya sobre el proyecto en concreto que hay aquí. Tened en cuenta que, ya por terminar, esto que os comento que ha pasado en Lanjarón, de que una empresa embotelladora, que allí no había ningún problema, estamos hablando de concesiones de aguas subterráneas de 90 litros por segundo, que al final las fuentes se acaban secando, los acuíferos acaban no dando el agua que necesitan, acaban necesitando cada vez más y al final acaban ya tirando no solo de los acuíferos, sino hasta de las aguas superficiales, del agua de los regantes, etcétera. O sea, lo que ahora mismo puede decir, no, bueno, no son tantos litros, parece que no, pero no sabemos dentro de 10 años qué puede ser. Entonces, eso hay que tenerlo previsto y que al final lo que se queda en el pueblo es un tráfico de 100 cabezas tractoras con camiones cargando y pasando, pero no queda nada más muchas veces, ¿no? O sea, que lo tengáis en cuenta. Pepe, ¿comentas tú o no sé? Bueno, como ha planteado Alejandro, puesto que se han producido este tipo de situaciones con los dos grandes proyectos, pues nos vamos al proyecto de Dúrcal y ya nos encontramos que antes de empezar a poder discutir, pues ya está construido y ya pues se sigue practicando la política de hechos consumados y si puedes correr mucho antes de que la gente en un sitio ahí medio oculto se dé cuenta y analice realmente qué es lo que puede ocurrir con el acuífero que abastece fundamentalmente a la ciudad, puesto que la embotelladora que están montando en Dúrcal está justo encima del pueblo. Pues entonces siguen intentando practicar la política de hechos consumados. Lo que pasa es que bueno, hay una reacción que ya se está produciendo. Aquí hay varios compañeros que podrán hablar más del tema. Yo voy a centrar un poquito más en un par de aspectos que me habían planteado, el tema de la hidrogeología de la zona y la implicación que puede tener esta embotelladora en concreto en lo que es la turbera del Padul, ¿no? Puesto que es un espacio protegido que está dentro del Parque Nacional de Sierra Nevada. Esta zona, bueno, es en la que nos encontramos, hay dos tipos de acuíferos. El acuífero más importante sería el propio de los materiales carbonatados, en concreto estamos en calizas y dolomías triásicas, calizas y dolomías muy fisuradas y que entonces lo que hacen es permitir una circulación de agua bastante rápida. Igual que eso permite que este agua llegue rápidamente a la zona de abastecimiento, también tiene un inconveniente, que esa misma rapidez hace que se seque, en caso de que ese agua se traiga, a casi la misma velocidad y que también los distintos productos contaminantes lleguen rápidamente a la zona de utilización y terminen contaminando el acuífero. Esa sería fundamentalmente estos materiales triásicos, que son toda la que es la vertiente que delimita la cuenca endorreica en que se encuentran situados estas localidades, lo que es la depresión, que era un antiguo lago en la época terciaria,
es la que abastece fundamentalmente de agua a los acuíferos y, lógicamente, como el agua no entiende de políticas, ni de municipios, ni de fronteras, pues va o bien superficialmente en escorrentías o bien por infiltración subterránea y, lógicamente, circula por gravedad hacia abajo, ¿no? Y también circula, se desplaza lateralmente. Es decir, aquí afectaría, o esta embotelladora afectaría fundamentalmente a la zona de Dúrcal, como es lógico. Estamos hablando de un acuífero de 60 y tantos litros y tienen permiso de explotación de hasta 45 litros, con perforaciones de hasta 200 metros. Lógicamente, esta empresa se reserva una superficie en la cual nadie puede perforar. Y lo que pasa con estos organismos, ¿no?, con la Confederación, hay pozos ilegales, la mayoría de ellos, se olvida de ellos, cuando molesta te manda al Seprona para que levante el correspondiente expediente y te cierren el pozo, pero si son compañías fuertes, pues no tiene ningún problema en impedir que esos pozos que han estado funcionando tradicionalmente pues ya dejen de funcionar. Aparte de los modos que suelen utilizar algunos ayuntamientos de no consultar, de ocultar la información, de intentar impedir que llegue, aunque es un derecho público el acceso a esa información, de no consultar con algunos de los principales, aparte de los habitantes del pueblo, pues lógicamente pues con gente que vive más directamente, aunque todos tenemos que vivir con agua, 3 días sin agua nos morimos, 50 días sin comer, pues adelgazamos y, bueno, podemos subsistir, pero el agua es básica. Fundamentalmente las comunidades de regantes, con las cuales no se cuenta y las alegaciones que hace tampoco se tienen en cuenta. Esta es la política habitual. Lógicamente, a la gente que quiera vivir de la agricultura se le está quitando, por lo menos en esas zonas, de agua. Ese agua va a la cuenca, la zona más baja, y ese agua, lógicamente, también va a las turberas, que es un espacio protegido, que es una contradicción que, por un lado, estés gastándote un dinero en figuras de protección, aunque luego la depuradora ni funcione porque cuesta mucho dinero mantenerla. Y por otro lado, pues estés precisamente quitando esos recursos en los cuales el agua, en los cuales justifica la existencia de ese espacio. Que tenemos que tener en cuenta que es el único natural que existe en la provincia de Granada, ¿no? Con una serie de especies catalogadas, están protegidas dentro, en concreto a nivel de aves, anfibios, reptiles, protegidas dentro de lo que sería el libro rojo de especies amenazadas de Andalucía. Luego, por otro lado, está el problema que se plantea en Dúrcal, aparte del tema agrícola, afecta a la flora, afecta a la fauna. Se han explanado toda una serie de barrancos sin ningún tipo de autorización. Se basa en la justificación que da Medio Ambiente, que se inhibe. En este caso, ha encontrado el resquicio para salirse de que se tenga que hacer por ahora, que se tenga que hacer una evaluación o un informe de impacto ambiental, que sería donde ellos tienen que participar y participar todas las personas afectadas y todos los colectivos, con lo cual se podrían plantear alegaciones en contra, razonadas. Entonces, ellos se inhiben en este tipo de situaciones. Y son otros organismos los que, por ejemplo, Confederación Hidrográfica, por ejemplo, también Innovación, que no suelen poner reparos a ningún tipo. Hay dos formas de entender el medio ambiente en los mismos organismos oficiales, los que, digamos, están como medio ambiente, entre comillas, por proteger el medio, y luego los otros que entienden que la industria y el desarrollismo es lo que justifica la calidad de vida, ¿no? Entonces no ponen ningún tipo de impedimento a nada, salvo que sea algo que clame al cielo directamente, ¿no? Y entonces esas son las contradicciones en las que nos encontramos. Cuando el proyecto puede ir por el camino de quien no pone esos impedimentos, como es el caso incluso de explanación, de colmatación de estos barrancos con el peligro que supone a la población que se encuentra debajo. Entre otros motivos, ellos hacen el cálculo. Llevamos 300 o 500 años sin que los barrancos se colmaten porque no llueve, no caen lluvias torrenciales. Pues bueno, estadísticamente, pues podemos esperar otros 200 años, por lo menos, hasta que la corporación municipal se haya ido para que no vuelva a ocurrir lo mismo, ¿no? En Viescas también hicieron ese cálculo con el camping y se le fue todo al carajo. Lo que pasa es que todavía no están imputados, pero no procesados. Más problemas, el mismo desarrollo urbanístico de la zona, y no quiero entrar mucho en el tema porque está pendiente de otro tipo de historia, que está recorrido, etcétera. Pues el mismo ayuntamiento hace unas propuestas de desarrollo que triplican la población a las que tiene que abastecer de agua, y por otro lado ese mismo agua se la coloca a otra gente a 30 años.
eso sí, poniendo la mano, digo ayuntamiento, no entendamos que eso ya, otros desvíos que se puedan producir ya son otro tipo de situaciones que vemos en los juzgados continuamente. Cobran su dinerito para sus inversiones y te hipotecan el agua 30 años, como pasa con las canteras, que dices 30 años de cantera, pero son en realidad 90 años, porque todas estas canteras se van a volver a prorrogar automáticamente y con las modificaciones que han hecho. Yo poniendo una cuña, como las tenéis aquí encima, haciendo una pequeña cuña del tema, con el tema de que se han modificado las coordenadas a nivel internacional, pues entonces la demasía hace que una cantera que se meta en la nueva cuadrícula, que corresponda ahora con las nuevas coordenadas, aunque se meta 5 metros, ya supone que se amplía 1 kilómetro más, ¿no? O sea, con lo cual os imagináis que se van a ampliar o hacia arriba o hacia el lado o hacia abajo y encima tienen 100 años de explotación. Así que se dice por tantos años o hasta que los recursos no sé qué, pero la ley de minas permite la prórroga automática por otros 30 y otros 30 años más, hasta 99. Y esa es la situación que tenemos. Efectivamente afecta, aunque no se puede cuantificar el volumen, pero afecta lógicamente va al acuífero que suministra agua a las turberas del Padul, lógicamente afecta a todo el valle, afecta a los aspectos agrícolas, afecta lógicamente a que la gente no tiene garantizado o ve minorar los recursos de agua de los que ha podido disponer hasta el momento. Y luego una última cuestión que a mí siempre me gusta resaltar para que veáis cómo unos funcionan de una forma y otros de otra, lo que yo considero los pelotazos que se están produciendo últimamente gracias a innovación y gracias a esos préstamos maravillosos que seguramente no nos darían a ninguno de los que estamos aquí, pero que sí le suelen dar a grandes empresarios. En concreto, con el tema este de la embotelladora al señor que la ha construido le ha salido gratis. Le ha salido gratis porque le han dado 1,2 millones de euros, le han dado 200 y pico mil euros como subvención, como graciosa subvención, por ese proyecto maravilloso que va a crear muchos puestos de trabajo. Ya hemos visto el resultado y una vez que están las máquinas en marcha, embotellar, limpiar las botellas, camiones, eso sí, tránsito de camiones por una zona que supuestamente se suponía que iba a ser semiresidencial, pues ya se ha ido al carajo, ¿no? Y luego encima te dan 2 millones y pico de euros con una carencia de 2 años a pagar, a devolver en 8 años al 0,25% de interés. Es decir, algo absolutamente maravilloso. Si el negocio funciona, todos son beneficios. Si el negocio no funciona, como no te ha costado nada, pues tampoco... o sea, a nivel empresarial no se corre ni siquiera riesgo para montar este tipo de historias. Por eso se producen tantísimas aventuras de este tipo, porque el que la hace, pues tiene la garantía de que no le pasa nada. Ese dinero invertido en la agricultura ecológica, invertido en lo que ha funcionado fundamentalmente toda esta zona, con una denominación de origen, etcétera, es decir, revirtiendo directamente en la población y no en un empresario privado, que no se nos olvide, que es un señor privado que va a obtener sus beneficios, que va a contratar a 15 o 20 personas y que si la cosa no funciona, pues no funciona y punto. Luego, por otro lado, otra crítica, pues el tema de la privatización del agua. Según el agua subterránea es un dominio público hidráulico, según la ley de agua. Antes eran privadas hasta que salieron las leyes de agua. Sin embargo, ahora volvemos otra vez a la situación, se revierte la situación y vuelven a ser prácticamente privadas. Sabemos el problema que tenemos con el agua, con el agua de consumo, el agua bebible, y resulta que todos estos acuíferos, todos estos manantiales, poquito a poco van pasando a manos de una serie de compañías privadas, que son las que en un futuro próximo van a tener el derecho de explotación de esa agua, van a seguir manteniéndolo y nos van a vender ese agua. Y los derechos de los habitantes de la zona, ¿dónde quedan? Eso sería lo fundamental. Es decir, ¿hasta qué punto tiene derecho una corporación municipal? Yo es que me gusta más irme por la parte social, si queréis, luego, cuando hablen los compañeros y tal, si tenéis alguna pregunta en concreta de tema de acuíferos y tal, yo la comento. Y el derecho de los ciudadanos a disfrutar de ese agua que han disfrutado toda la vida, y qué derecho tienen los ayuntamientos que van a estar 4 años mandatados mandatados democráticamente por una población a disponer de los recursos para 30, 60, 90 años, hipotecárselos completamente. Ahí dejaría yo el tema y le paso a los compañeros.
Bueno, yo soy Juan Antonio Aro y formo parte de la Plataforma para la Defensa del Agua del Valle de Lecrín. Y ante la invitación que se me hizo para poder estar en esta reunión, pues he preparado un escrito, porque yo no soy ningún experto en aguas, y entonces a mí lo que me mueve más que nada es que la gente tenga conciencia de lo que se nos viene encima, de la seguridad absoluta que yo tengo, sin ser técnico, ni geólogo, ni experto, en que dentro de unos cuantos años esto ha cambiado de tal forma que cualquier persona que viva fuera, cuando venga, no va a conocer a su pueblo y no va a conocer al Valle de Lecrín. Y me preocupa muchísimo ver cómo la gente está confundida, no entiende lo que está pasando, confían unos en que sus alcaldes, que sus representantes están al cuidado de nuestra agua y nosotros no nos tenemos que preocupar de ella. Otros creen que los organismos oficiales están también pendientes de que a nosotros no nos falte de nada. Ellos tienen que dedicarse entonces a vivir su vida y a beber sus cubatas por la tarde, pero el agua la tienen absolutamente garantizada. Entonces, a mí lo que me mueve es concienciar a la gente, a quien pueda, y prácticamente no duermo con este tema tan grave y no entiendo cómo una cosa tan sencilla como es que nos van a robar el agua, no se levanta la gente de sus casas y lo impide, porque si la gente tuviera la conciencia que tienen las personas que están aquí ahora mismo, ni se les hubiera pasado por la cabeza plantear el tema de la embotelladora. Bien, y entonces, como yo soy de Dúrcal, pues conozco muy poco Padul, había preparado un escrito básicamente para concienciar a la gente de lo que se nos viene encima y de las injusticias que están cometiendo con el Valle de Lecrín. Y para no enrollarme mucho, he preparado copias que se os van a dar y entonces no lo voy a leer, voy a ver si soy capaz de resumir un poquito mi intención, aunque pueda leer algunos puntos en concreto. Y yo enfocaba el escrito para que la gente de Padul y también el resto de la gente del Valle que no tiene conciencia e información de todo esto, supiera las cosas que están perfectamente claras. He estudiado de nuevo un documento increíble que filtró la empresa embotelladora a través del Ayuntamiento de Dúrcal para dejarnos a todos callados de lo maravilloso que iba a ser el tener la planta embotelladora, y lo he comenzado a leer nuevamente. Bueno, solo he leído la primera página, porque cada frase que dicen es para poder estar, yo qué sé, son todo mentiras. Yo os voy a decir básicamente las mentiras que en esa página dicen. La primera, tengo copia aquí. Ellos dicen, porque tienen que justificar la embotelladora, en Dúrcal sobra agua y la que sobra va directamente al río, no se utiliza. Bien, y empiezan a dar datos, que este hombre compañero los conoce perfectamente, en los que matemáticamente está clarísimo el agua que sobra. Hablan de 40 y tantos hectómetros cúbicos anuales que recibe el acuífero, resumiéndolos, y que solo se gastan 4 hectómetros cúbicos en pozos, etcétera, de Dúrcal. A conciencia, no mencionan lo siguiente: la laguna del Padul no existe para ellos, no necesita para nada ningún tipo de manantial, ni de mantenimiento, ni nada. Eso es que no la menciona. El agua que necesita la laguna del Padul es que ni hablan de ella, o sea, no es que sea cero, es que no existe. Se olvidan también del pantano de Berna. Pero bueno, entonces, ¿para qué se hizo el pantano de Berna si nos gastamos el gobierno español? ¿Para qué se gastó el dinero en el pantano de Berna si ahora resulta que el agua que pueda sobrar, si es que sobra, se la llevan ustedes? Oye,
lo tiran, lo desperdiciamos, somos así de ricos nosotros. Toda la lucha que hubo, porque el pantano de Berna recibió también el movimiento que tuviera que recibir para llegar a construirlo. Se olvidan también del pantano de Berna. Se olvidan de los 20.000 habitantes, porque ellos solo hablan de que el gasto que hay en Dúrcal de agua de los 4 hectómetros ni siquiera meten a la población, ni siquiera eso. Es decir, el gasto de agua de la población de los 20.000 habitantes del Valle de Lecrín no existe. Entonces ellos restan a 59 a 49,9, es decir, a 50 hectómetros cúbicos que entran. Le quito 4, que son los que se consumen en algunos pozos de Dúrcal, y lo que queda, que son, la diferencia son 45,9 hectómetros cúbicos, se tira al río. Pues nosotros lo que venimos aquí, y lo dicen con una frase muy moderna, es a poner en valor toda este agua que se está tirando por el río Dúrcal y que se desaprovecha. Se olvida de todos los pueblos del Valle de Lecrín, pero descaradamente. Entonces, bueno, hay más olvidos, los voy a leer todos. Se olvidan también de que el hecho de haber recibido, bueno, todas las empresas deberían de ser transparentes y no engañar a nadie, aunque sea legítimo su negocio, pero se olvidan de que ellos han recibido el dinero que ha dicho el compañero, de parte de los bolsillos de los españoles o de los europeos, y entonces la transparencia a la que están obligados también se ha olvidado de ella. Es decir, no ha habido información más que a un señor que le ha beneficiado, el alcalde de Dúrcal. Ese señor los ha nombrado empresa de especial interés y utilidad pública para que construyan su fábrica o su nave donde ellos quieran, arrasando el monte, pero a los demás alcaldes del valle se les ha informado. A la población afectada o no afecta ese tema a la población del valle, se le ha informado, se le ha engañado y se le ha ocultado todo. Se olvidan también de que el Valle de Lecrín no es como otras comarcas. Aquí hay una masa forestal grande que nos interesa conservar a los del Valle de Lecrín, a los de la provincia de Granada, a la Junta de Andalucía y Andalucía completa, a España entera y a Europa entera, porque aquí vienen turistas de todos los sitios. Nos interesa conservarla. Y se han olvidado de ella. Eso no consume agua. Si el agua es la que entra menos la que consumen los 4 pozos de Dúrcal, el resto es suya. Y por último, otro olvido y bien gordo es de las futuras generaciones de la gente que va a poblar el Valle de Lecrín. Los hijos nuestros, los nietos nuestros y los bisnietos nuestros, a esos no lo han tenido en cuenta para nada. Aparte de que no han tenido en cuenta las previsiones de que cada día llueve menos, que eso tampoco han querido ni siquiera ponerlo en sus esquemas, se comen los últimos 10 años enteros y no mencionan la disminución de las precipitaciones que ha habido durante todo ese tiempo. Y, por supuesto, el cambio climático, eso es una tontería para ellos, impresionante. Eso son cosas de 4 salados como los que estamos aquí. Todos esos olvidos para justificar que está muy bien envasar agua, pero es que además crean 24 puestos de trabajo. Y para que lo sepan la gente de Padul que hay aquí, 24, de esos 24, 20 nadie sabe de dónde van a venir. Y 4, hay un convenio con el ayuntamiento, verbal o escrito, no lo sabemos, para que sean 4 de Dúrcal. Es decir, beneficios que obtiene el Valle de Lecrín dejándonos secos a todos. 4 puestos de trabajo para Dúrcal hasta el momento en que se seque o comience a secarse todo.
todos estamos viendo que solamente con la sequía se están secando nuestras maravillosas fuentes, que es una maravilla que poder darse un paseo o hacer una excursión y poderse abusar a una fuente cualquiera con toda la tranquilidad que siempre lo hemos hecho, y que eso va a desaparecer en cuanto empiecen a embotellar. Que no puedas ir a ninguna parte a beber agua que no sea comprando una dichosa botella. Y estamos aquí tan ricamente esperando a ver, no, eso ya está hecho, dice la gente. ¿Cómo que está hecho? Estará hecho si se lo permitimos. Si no se lo permitimos, eso no está hecho. Paso a la siguiente parte. Hace poco, sabéis que el día 30 de agosto, víspera de San Ramón, pues salió la resolución de la Consejería de Innovación, donde ya le conceden a esta gente una cantidad de agua por un tiempo. Bueno, para que no parezca que yo lo voy a leer exactamente, lo que dice es muy resumidito, es una frase, la resolución concede, durante un periodo de 30 años, prorrogable hasta un total de 90, con una extracción de 10 litros por segundo, ampliable hasta los 31, así por la cara. Están poniéndole pegas a los pozos que llevan toda la vida regando los árboles, regando la agricultura, sembrando a los olivos que luego nos comemos las aceitunas. Le están poniendo pegas, y a un señor sevillano que monta una empresa que seguramente venderá después a quien más le pague, eso si no está ya vendida, pues le dan todas las facilidades del mundo para que monte el negocio, desde la que he dicho antes de declararla de interés especial para que haga las naves donde quiera, hasta las subvenciones, etcétera, etcétera. Entonces, ¿para qué voy a seguir hablando de ese decreto que lo dice todo? Pero claro, mire usted, ¿pero usted quién es? ¿Qué poder tiene usted? ¿Qué cara tiene usted para atreverse a dar la vida, el agua del Valle del Equí durante 90 años? Pero eso es tener un borro, pero aunque haya 100 leyes que se lo permitan a usted, si usted es socialista y tiene 2 dedos de frente, tiene un poquito de dignidad, usted no puede hacer eso, hombre. Pero eso no es gravísimo. O eso no pasa nada, y es mucho más grave no ponerse cirultón en el coche desde Padura a Dúrcal. Eso es una multa. A los que hicieron ruido en la puerta del Ayuntamiento de Dúrcal por protestar por este desaguisado, multados. 300 euros nos va a costar a cada uno por haber hecho ruido. ¡Hala! Pero esto no tiene importancia ninguna. Conceder el agua de 20.000 habitantes, de toda la población, de todas las futuras generaciones del Valle del Ecrí durante 90 años, de un pumazo, eso está claro. ¿Qué problema tiene? Bueno, pues entonces esa era mi intención, de que la gente lo supiera y que supiera que Joaquín, otro más de la plataforma que ha estado trabajando en el tema legal, ha preparado pues el recurso. Y aquí tenemos algunos papeles preparados para que quien quiera se sume a ese recurso de alzada que se va a hacer contra la resolución de la Consejería. Yo estoy convencido de que los 10 que la han concedido hasta 31 van a seguir rebajándose, porque vamos a seguir moviéndonos. Y por último quisiera decirle a la gente, a los que estáis aquí, que no habría que deciros nada porque sois los más concienciados, pero bueno, habláis con los que queráis, se lo decís y mandáis estos papeles y hacéis copias y los repartís y tal, que si nos movemos, si llamamos la atención, no se trata de hacer grandes cosas, pero sí hay que hacer cosas ingeniosas o llamativas o lo que sea, no sé, para que esta gente les dé vergüenza de lo que han hecho y la gente vaya entrando, vaya enterándose y que vaya perdiendo el miedo, que ese es otro problema que existe en Dúrcal específicamente. Aquí, falta de información. En Dúrcal, miedo, porque hablas con una persona y le explicas el tema y todo el mundo dice, sí, pero eso ya está hecho. ¿Qué quiere decir? Sí, pero yo me cago, yo no voy, porque que no lo entiendo.
si hay que apabullar a esa gente, si es que son unos ladrones, o no son unos ladrones. Es más, yo creo que son unos terroristas, así de claro, pero es usted, matar todos los árboles del Valle de Lecrín y las esperanzas de la gente. Cuando no haya agua, ¿tú qué vas a plantear? ¿Qué proyecto vas a plantear para resolver tu vida o tu hijo? ¿Qué ilusión va a tener? ¿Qué es lo que va a hacer aquí? Sin agua. Nosotros es que estamos acostumbrados a ella. Habrá sitios donde sin ella se apañan y viven. Nosotros no podemos vivir sin el agua. Lo hemos mamado generación a generación. Bien, otra cosilla más y yo acabo. Esta hoja, ya digo, la que la he preparado, se os va a dar y vosotros ya os las leéis despacito y me perdonáis pues las cosas que pueda decir que no os gusten, pero sí quiero deciros, antes de dejarlo, que, y yo esto lo tenía preparado pensando en que iba a haber más gente y tal, que como queremos movilizarnos, necesitamos al menos un poquillo de fondos para hacer fotocopias de los escritos que trabajamos y que intentamos llevar a la gente para que los lee. Así que si alguien quiere y tal, aunque no tenemos preparado nada, pues nos vendría muy bien. Y ya está, solo eso. Deberíais ahora vosotros participar, todo el mundo, preguntar lo que nosotros podamos, sobre todo a estas dos personas que son expertos, porque a mí, por mucho que me preguntéis, no voy a salir de ahí, que el agua nos sobra, que el agua es nuestra y que se vayan a la mierda, así de claro, porque es que mire usted que es muy grave. Se han metido en nuestra casa y han dicho, han llegado allí, han levantado la tapadera de la olla, la mujer estaba haciendo el cocido, dice, aquí sobra un montón de cocido. Pero no se han esperado a que coman los de la casa, no. Se han puesto una perola que la hostia, se la han merendado y cuando se lo terminen se va y ya está. Así de claro. No es de otra manera. Pero si la quisiera la que sobra, como dice, vaya usted a donde sobre y la embotella allí. No, en la cabecera del acuífero, con un pozo que supera en muchísimo los metros del nivel de la laguna del Padul, que por si hay gente de Padul aquí, os digo, para mí, la laguna del Padul, la primera que va a sufrir las consecuencias. Mucho más que Dúrcal, donde ellos van a tener cuidado de limar, de suavizar, porque están allí. Pero como aquí no afecta, si se seca una fuente en el Padul, ¿qué es culpa de ellos? ¿Qué cosas tienes tú? ¿Pero cómo? Si ni siquiera cuando se sequen los pozos que abastecen a la población de Dúrcal, y lo dicen por escrito, que no tengo ganas de entreteneros más, si ni siquiera cuando se sequen los pozos de Dúrcal, que los tienen a 100 metros, ellos ya han dicho por escrito que ellos no son, que está por escrito de ellos, no invento por mí. Y han hecho además un convenio ya, de antemano, con el Ayuntamiento de Dúrcal, para permitirle que perforen por ahí cuando se les sequen. Bien, me callo. Bien. ¿Cuáles son los objetivos así realistas que marcáis? Los repartidos. Que diga incrementar esa concesión de 10 litros por segundo, ¿no? O directamente que cierre la embotelladora. ¿Cuál es el panorama realista que planteáis más a corto plazo? Hombre, ellos te van a contestar sobre lo que se pretende. Yo sí quiero, sobre lo que has dicho, dar una nota de pesimismo. Y es que la realidad es que cuando una industria de este tipo se instala, lo que busca es tener una autorización que le permita extraer agua. Si el volumen es de 10 litros por segundo, de 45 o de 1, casi que les da igual, porque una vez que hacen un pozo, meten un tubo y lo cierran dentro de una nave, es imposible que nadie controle cuánta agua están sacando. Seguramente en el mes de febrero saquen, sí, bueno, sí, se les puede poner un contador, pero todos sabemos lo que eso es. Sí, el nivel piezométrico, pero siempre le van a echar culpa al pozo ilegal de no sé dónde, a la falta... O sea, eso creo que tiene bastante defensa si quieres imputarlo por unas mediciones que tú hagas externas. Creo que generalmente esta gente funciona bajo demanda. O sea, llegará la época de verano y sacarán pues toda el agua que sean capaces de colocar en el mercado. Y llegará la época de invierno y seguramente restringirán...
O sea, supongo, porque habitualmente se hace así. Entonces, marcarse como objetivo el que rebajen la concesión, pues bien, es un logro, pero muchas veces en la práctica no suele ser suficiente porque luego no hay quien lo controle, ¿no? Es una opinión pesimista, no lo reconozco, pero que lo veo así de real, ¿no? Como... Bueno, yo no sé cuál es el objetivo realista porque yo no sé con qué gente, con qué medios cuento. Es decir, ¿cómo puedo yo tratar de prever objetivos? Porque si fuera con los que estamos aquí, solo, pues yo qué sé. Pero si es más gente, es que tenemos tiempo. Yo entiendo que por muchos papeles que tengan y por mucho que empiecen a embotellar, si la gente empieza a moverse, y ahora a lo mejor no se mueve, pero cuando se le seque el pozo a Antonio, lo calladito que ahora está, aquí dice Antonio, dice Pepe o José, a lo mejor ese hombre comete una barbaridad porque es que es gravísimo que yo me haya gastado mi dinero en mi finquilla después de haber estado 20 años en Francia trabajando porque me ilusiona el agua y me ilusiona un huerto y me lo hago legal, ingenuamente, y pago todo lo que tengo que pagar. Y ahora se me seca y ellos siguen sacando montones y montones de agua, señores que han venido de fuera y señores que están subvencionados con dinero público. Pues bueno, ese señor a lo mejor hace una locura. Yo, si me permite, mi opinión siempre en una cuestión como esta, siempre me fijaría como meta ir a la mayor, que siempre sería ir mediante la vía contenciosa administrativa, que supongo en la situación en la que está esto, cómo podría revertir esto, ir a anular las autorizaciones que tengan y a volver a anular esa concesión y esos permisos que existen. Iría por eso. Si por el camino no llego ahí y en vez de llegar a la meta me quedo 100 metros antes, pues bueno, pues hasta ahí he llegado, he minorado el impacto, he minorado el daño, pero siempre marcándome como fin ir a por la mayor. Eso es, desde mi punto de vista, lo que debe de plantearse. Sí, de acuerdo. De hecho, está denunciado en Fiscalía, Se ha presentado la denuncia correspondiente en Fiscalía y el fiscal tendrá que tomar una determinación. Ya sabemos los fiscales cómo funcionan. Se ha presentado por Ecologistas de Nación, independientemente de otras acciones que se puedan ejercer más adelante. Ahora mismo está denunciado. Esto suele ir un poco lento y a ver qué dice el fiscal, porque entendemos que hay posibles delitos en varios aspectos y de alguna forma también estamos intentando implicar a Medio Ambiente para que de alguna forma controle este tema. Tenéis que tener en cuenta, y voy a utilizar un dato, antes me he centrado poco en tema de geológicos, utilizando los mismos datos de la Confederación Hidrográfica. Los problemas relacionados con la cantidad y calidad del agua subterránea se perciben con notables retrasos respecto del momento en que se inician, como consecuencia de la lenta dinámica del agua que circulan por el subsuelo, las excesivas extracciones en relación con la carga del acuífero tienen como consecuencia el descenso de la piezometría, el nivel superior del agua, y por tanto un descenso de los niveles de los pozos. El efecto puede confundirse, que esto es uno de los datos que suelen barajar ellos en el tema de la estacionalidad, de las precipitaciones y tal. Este descenso puede confundirse con las oscilaciones estacionales debido a las variaciones de pluviometría y, por tanto, en la recarga anual. Solo el descenso progresivo de niveles a lo largo de unos años, función de la capacidad y reserva del acuífero, permite diagnosticar el problema con mayor precisión. Es decir, es el dato en el que se basan ellos la situación, que como los efectos no son inmediatos, aunque por supuesto en una zona, como he dicho antes, carbonatada, sí son más rápidos que en una zona detrítica, que serían todos los materiales que colmatan la parte baja del valle, como los efectos son a largo plazo. Esto es como el cambio climático. No hay cambio climático porque no tengo datos de 500 años. Desde hace 50 años lo podemos controlar, tenemos este resultado, pero mire usted, a mí no me valen si no son de 300 años.
Y eso sería un poco el argumento que utilizan. El problema que ha planteado este hombre, cuando lleguen estos efectos, habrán pasado una serie de años y la situación, por desgracia, en ese momento ya es irreversible. Ese es el problema. Sí, dime. Perdona. Que a través de los niveles de agua puede llegar a afectarse la laguna del Pau. Porque mucha gente comenta que la vertiente que riega la laguna del Pau no es la misma. Es la misma. ¿Tiene algo sobre eso, Bebé? Sí, bueno, esto es una cuenca endorreica, era precisamente por buscar los datos oficiales, porque con los datos oficiales ya no hay valoraciones de que sí o de que no. Está digamos, limitado por una depresión, el antiguo lago, limitado por lo que es la zona Alpujarri de Sierra Nevada, y entonces todos los límites laterales de la laguna, de la cuenca donde se encuentra la laguna, son los que aportan el agua. Tenemos que tener en cuenta que las aportaciones de agua, por dar datos oficiales, el acuífero del Padul está comprendido entre los ríos Buena y Torrente. Eso es lo que sería el acuífero como tal, es decir, la parte alta, digamos, la parte que pilla la zona más alta. Pero luego, una vez que está en el valle, hay una continuidad litológica, son materiales detríticos. Puede haber pequeñas variaciones, pero ahí el agua, digamos que ahí se iguala todo el nivel piezométrico de todos los aportes de todos lados. Sí es cierto que donde haya menos aportes, que ese nivel no es exactamente horizontal, sino que puede variar, y en sitios donde haya más extracción, lógicamente ese nivel variará más, pero con el tiempo tiende a igualarse, se iguala en función de la recarga, y lógicamente es el que suministra el agua. Tenemos que tener en cuenta que en concreto la entrada en total a la laguna del Padul son de 25 hectómetros cúbicos al año, de los que aproximadamente 24 hectómetros cúbicos corresponden a los aportes subterráneos. Cuando comentaba este hombre, no me acuerdo del nombre, Juan, el tema de los cálculos que han hecho ellos para sacar el agua, hablamos de que esta cuenca hidrográfica, según datos oficiales, se comparte con La Peza. Es una cuenca entre La Peza y Padul, está catalogada de tal forma. Aproximadamente la mitad de los 80 hectómetros cúbicos que recibe anualmente vendrían para acá, 40 y tantos. Pero claro, cuando hablamos, una cosa es, esos hectómetros cúbicos, lógicamente, como vemos, van una parte a la laguna del Padul y tal. Si se produce una desecación es porque disminuyen ese aporte. Pero luego tenemos que tener en cuenta lo que se plantea fundamentalmente, independientemente de la laguna, que está clarísimo a nivel hidrogeológico que le afecta, porque el agua no entiende de términos municipales, el agua va para abajo y se desplaza horizontalmente, hasta que llega al nivel de materiales impermeables, que sería el nivel mínimo, y en función de la recarga sube más o sube menos. O sea, ahí no hay vuelta de hoja. El problema específico que se genera en Padul, porque digamos que el suministro lo pueden sacar de abajo, pero también pincha en la misma, digamos, ladera, en lo que serían los materiales posteriores, los pies de monte, que vienen de materiales erosionados de la sierra y tal, que serían materiales detríticos, ahí pincha y saca el agua. En el momento en que tú pinchas más arriba y sacas más abajo, hasta 200 metros, resulta que te está llevando el agua por debajo y el nivel rápidamente hacia abajo. Como no hay tope, fijaros, los datos que pedían ellos eran 45 litros, ya, por los datos que me dais, ya van por 30, lo cual ya es algo de agradecer, ¿no?, por segundo. Bueno, o hasta 30. Sí, pero bueno, ya por lo menos, fijaros, de la posibilidad que le daban del volumen de extracción, ya algo ha bajado, y a lo mejor con poca contestación. O sea que ese es el problema, es que de suministro de esta localidad y de regadío se va a ver mermado, porque te vas al fondo y luego resulta que la otra parte de la laguna corresponde al término de no sé qué, y te dice el alcalde que de qué le vas a sacar el agua de ahí. Es que el agua no entiende de límites territoriales. Perdona, cuando se habla de litros por segundo, todo el mundo lo ve, se imagina la botellita, ¿no? Una botella y dice, bueno, pues eso no es nada, 15 litros, 10 litros, 30 litros, ¿eso qué?
Bueno, para que hagáis una idea, en la zona de la cuenca donde estamos, el Plan Hidrológico de Cuenca, las dotaciones de agua que establece por habitante, es decir, pero para todos los usos domésticos, no es para beber agua, o sea, para todo, incluido lo que gastamos en regar el jardín, etcétera, el abastecimiento doméstico, pues 30 litros por segundo son aproximadamente la dotación para un pueblo de 6 o 8.000 habitantes. Esa es la dotación máxima que establece el Plan Hidrológico de Cuenca. Quiere decir que cuando alguien oye hablar de 30 litros por segundo, dice, bueno, 30 litros no es nada, eso que se lo lleven. Es que es el agua que necesita una población muy grande para abastecerse. O sea, los ejemplos que estamos viendo, pues por el caso este que comentábamos antes del trasvase a la contraviesa, etcétera, o sea, es que estábamos hablando de eso. Bueno, es que el Ayuntamiento de Lanjarón eran 12 litros por segundo lo que estaba solicitando para el abastecimiento del término municipal. O sea que 30 litros por segundo son muchos litros al año de agua. Vamos a multiplicar los segundos por minutos, por horas, por días, y al final vemos eso que supone el año, y son muchos litros. ¿Tú habías levantado la mano? La pregunta que tenía es la misma que ha hecho el compañero referente a las dudas que mucha gente nos plantea. Ya se ha contestar si el PADU se puede afectar, porque claro, la gente te lo cuestiona, está tan lejos y piensan que no se afecta, pero que yo creo que ya se ha quedado. De hecho, yo creo que esa es la pregunta que aquí se hace más la gente. De hecho, yo me encontré al alcalde del Padula ayer y me dijo, oye, he visto tal que va ahí. Sí. Oye, pues me voy a acercar por allí, que luego me han dicho que pasó por aquí primera vez y tal, porque estamos interesados en saber si esto puede o no puede afectar al pueblo. Digo, pues creo que al final, bueno, el oxígeno que genera la selva del Amazonas lo respiramos todos, pero la realidad es que luego nos movemos cuando nos afecta más directamente las cosas. Entonces, sí es interesante que la gente sepa qué afección tiene en su cercanía, en su zona, en su pueblo, porque el grado de implicación generalmente es directamente proporcional a eso, ¿no? Yo simplemente matizar es que cuando hablamos de afectar al pueblo y tal, estamos hablando de lo que es el valle, es decir, efectivamente esto está a la misma altura aproximadamente que Dúrcal, hay un barranco por medio, el pueblo está situado en un piedemonte, que está encima, por falla, colocado encima de los materiales alpujarrides, el acuífero más importante de los materiales alpujarrides que va directamente abajo. Esta embotelladora de Dúrcal afecta fundamentalmente a Dúrcal y no afecta prácticamente a lo que es el pueblo como tal.